De la situación política y también social que se vive en Venezuela. Lo relatamos día a día aquí, pero qué mejor que tener un invitado aquí en estudios como el internacionalista Oscar Schiape, que está con nosotros y vamos a conversar sobre lo que vive Venezuela y qué es lo que se avisora para más adelante. ¿Cómo está, señor Schiape? Muy buenas tardes y bienvenido aquí a Más Mundo. Muy buenas tardes, Alicia. Bueno, ¿cómo ve usted lo que está sucediendo? Empezamos con el tema de Globovisión, que es lo que acabamos de ver en la nota. Globovisión era una cadena normal, era una cadena no tanto opositora, pero sí imparcial. Transmitía lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno chavista. Y ahora, tras este cambio de dueños, ha decidido pues cerrar su información y dedicarse a todo lo que es el ámbito periodístico más informativo, pero cerrarle también los programas a aquellas personas que no son chavistas y que tienen pues una conducta un poco más imparcial. ¿Cómo se ve esto desde el punto internacional? Con enorme preocupación, tiende a confirmar una tendencia evidente en el escenario de Venezuela, de progresiva restricción de los derechos, de acortamiento de los espacios para la oposición política. El Consejo Directivo de Globovisión ha negado que vaya a tener una postura oficialista. Pero los hechos rápidamente parecen ir indicando lo contrario. El cierre de un programa, el despido de algunos y la renuncia de otros ejecutivos y de productores. Y la denuncia al propio candidato opositor Enrique Capriles de que estaría siendo censurado. Si no pensaban ser oficialistas, bueno, pocas luces dan, ¿no?, en estas primeras acciones como una directiva nueva, ¿no? Entonces, ¿esto avisora de que definitivamente se van a convertir en un aliado del gobierno? Bueno, se tiende a eso, es la impresión de que rápidamente se va generando y las primeras impresiones suelen ser precisas y definitivas, ¿no? Los mismos venezolanos dicen de que han perdido una gran ventana de lo que es la pluralidad de la información, que es la obligación de los medios de comunicación. ¿Cómo queda Venezuela sin Globovisión y teniendo pues otros canales que sí son abiertamente chavistas aparte de la televisión estatal, ¿no? Bueno, lo ocurrido con Globovisión es un ingrediente más dentro de una suma de diversos otros elementos. Hay otro canal de televisión, ATEL, a quien se le ha suspendido la licencia, y hay una clara tendencia a ir recortando estos espacios de libertad de prensa, libertad de expresión, de tal suerte que esto incluso ha convocado a la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha expresado su preocupación por la suma de todos estos elementos y por el acortamiento de los espacios democráticos en Venezuela. Ahora, si es que hablamos de los espacios democráticos y de la defensa, ¿no?, de la libertad de expresión, el presidente Maduro pues ha acusado al propio CNN, a esta importante cadena internacional, de promover justamente un golpe de Estado, ¿no? ¿Y cómo ve en sí la condición y el tratamiento desde la presidencia, es decir, desde la figura de Nicolás Maduro, al trato con los medios de comunicación? Bueno, es desastroso, pero no es solamente con los medios de comunicación, es con la Iglesia Católica y con otras confesiones religiosas cristianas, a quienes el ministro del Interior ha acusado de no querer apoyar la lucha contra la delincuencia en Venezuela. Es cómo se trata a la propia oposición política. El presidente de la Asamblea Nacional, el tristemente célebre Diosdado Cabello, acaba de calificar como asesino fascista a Capriles, y no es la primera vez que lo hace. Entonces es un clima en el que desde la propia tribuna gubernamental y oficial se está sembrando violencia en un país que está extremadamente polarizado y se está pretendiendo intimidar a todo el que piensa distinto o por lo menos piensa independientemente. Ajá, ¿qué le parece, señor Schiape? Sí, escuchamos las propias palabras de Nicolás Maduro. A ver, ¿cómo es que se refiere a los medios de comunicación y a cómo es que se están dando los últimos actos y hechos en su país? Nicolás Maduro ha atacado nuevamente a la prensa y esta vez arremetió pues contra la cadena internacional CNN, a quien la acusó pues de intentar desestabilizar su país. A ver, escuchemos. La televisión, dígame CNN, CNN en español, es una televisora puesta al servicio de la desestabilización que llama abiertamente a golpe de Estado en Venezuela.
que tergiversa la vida política y social de nuestra patria. CNN en español se ha convertido en la punta de lanza para promover una intervención en contra de nuestra patria. Así mismo es, y así lo denuncio. 24 horas del día de la programación de CNN no es para informar sobre el mundo, como debería ser su función, es para malponer a Venezuela. Malponer a Venezuela se referirá, pues, ¿no?, a dejarlo mal parado frente a los ojos de todo el mundo que ven esta cadena de noticias internacional. Tenemos otra información a través de la web. 2 funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas han resultado heridos. Esto durante un incidente en la capital venezolana, así lo ha informado el portavoz del Departamento de Estado. El vocero, William Ostick, identificó a los heridos como Roberto Ezequiel Rosas y Paul Marwin, quienes sufrieron heridas de bala al salir la madrugada del martes del centro comercial Bello Campo en el municipio del Chacao. Agregó que personal médico y de seguridad de la embajada han contado a los diplomáticos cuyas heridas no parecen amenazar sus vidas. Según la prensa venezolana, los funcionarios heridos serían agregados militares de la sede diplomática, pero el Departamento de Estado no pudo confirmar esta información. Los medios locales informaron que los diplomáticos fueron baleados tras una disputa a la salida de un local nocturno, ¿no? Eso es lo que se ve y de alguna forma preocupa un poco la situación y la seguridad de algunos norteamericanos en Caracas. Mientras tanto, aumentan los ataques justamente en los medios de comunicación que son críticos al gobierno venezolano. Esta vez le tocó al diario Panorama, que recibió el ataque de varios desconocidos. Vamos a ver la nota que enviaron nuestros aliados del canal Venevisión. A las 8:40 de la mañana de este lunes se registró el incidente. Desde un vehículo del transporte público lanzaron contra las instalaciones del diario Panorama en Maracaibo 2 cajas con explosivos. Solo una detonó. No hubo heridos ni daños a las instalaciones del periódico. Patricia Pineda, presidenta de Panorama, leyó un comunicado en rechazo a la acción. Este tipo de eventos, extraño para nosotros, no van a limitar nuestra labor de informar con la veracidad y objetividad que nos caracteriza. Las cajas contenían, además de explosivos, unos panfletos que acreditan el ataque al grupo autodenominado Fuerza Bolivariana de Liberación. El gobernador del Zulia repudió el ataque. Esta Fuerza de Liberación Nacional que alegan ser los autores de este hecho, no sabemos si tienen realmente la fuerza que dicen tener, pero obviamente es una organización al margen. Los que están provocando esto son minorías, y son minorías que están dentro de la propia lectura de la situación nacional. Se conoció que también fue lanzado un artefacto explosivo contra la sede del Palacio de Justicia en Maracaibo, diagonal al diario Panorama. Ahora funcionarios de investigaciones del SEBIN, expertos en explosivos, están haciendo las averiguaciones para determinar quiénes son los responsables de este grupo autodenominado Fuerza Bolivariana de Liberación, que estaría tras los ataques que se registraron acá en el estado Zulia este lunes. Desde Maracaibo, Gustavo Velasco, Noticiero Venevisión. Bueno, eso es lo que se informa desde Caracas, desde Venezuela. El presidente Nicolás Maduro comenta, pues, ¿no?, de que los medios de comunicación de alguna manera tergiversan la vida política y social de su patria. De repente se refiere, señor Schiappa, a que estamos informando, pues, de la escasez, la crisis y la falta de seguridad que hay en Venezuela. ¿Quizás le moleste que esto salga a la luz? Bueno, sin duda, siendo el gobernante y siendo responsable por muchos de estos eventos, estas cosas incomodan. Pero la labor de la prensa es precisamente la de informar, no es la de pretender ser simpáticos con quienes están en el poder. Y desde ese punto de vista, la prensa independiente en Venezuela está haciendo lo suyo y merece todo el respaldo y toda la simpatía de los demócratas en todas partes del mundo. Bueno, yo siempre he dicho que hay una gran diferencia entre vivir una dictadura y leer una dictadura. En mi caso no la he vivido, pero sí he leído algunos ejemplos, no solamente en nuestro país, sino también en otros países de Latinoamérica. Y esto que pasa en Venezuela me parece que es parte de las hojas del libro que yo he leído. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene? ¿Qué es lo que ve usted? ¿Cree que es el inicio de una etapa muy dura para Venezuela? Bueno, lo que en Venezuela se está viendo es un progresivo deterioro de las condiciones generales de gobernabilidad, tanto en lo político como en lo económico.
y ciertamente lo peor que puede ocurrir en estas circunstancias es que se fomente la violencia, que se recurra desde el propio aparato del Estado y finalmente con el dinero de los impuestos de los contribuyentes al fomento de este tipo de expresiones de violencia contra quienes piensan distinto o contra quienes tienen un sentido crítico. Atacar medios de comunicación, cerrar canales y de alguna manera despedir a personajes y líderes de opinión, ¿ya es un trabajo sucio o no? Bueno, definitivamente es algo que debe de causar reprensión a quienes tenemos convicciones democráticas y es algo que no debe permitirse. Lamentablemente estamos en un escenario en el cual en el contexto latinoamericano hay una clara complicidad y pasividad de los gobiernos de la región frente a todo este escenario y lo hemos visto con el caso de UNASUR. Horrible. Así es, en efecto. Es una situación que es penosa porque lamentablemente algunos de los gobiernos que votan a favor o tienen actitudes condescendientes con Venezuela, en la práctica quisieran estar aplicando algo de esa metodología. Ahí me nacen dos preguntas. Uno, ¿cuál debería ser la reacción de estos países sudamericanos que creo yo tenemos la obligación de defender la democracia en uno de los países de la región? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y dos, ¿qué es lo que realmente se van a hacer sabiendo, pues, no, que Venezuela de alguna forma siendo el dueño del oro negro, como se conoce el petróleo, pues, y teniendo tan buenos contactos con muchos presidentes latinoamericanos, poca respuesta también vamos a tener, ¿no? Lo segundo es lamentablemente cierto y es lo que ya estamos observando. En algunos casos se trata del petróleo, en otros casos se trata de finalmente una simpatía ideológica y partidista con el actual gobierno de Venezuela. En cuanto a lo primero, ciertamente la situación de Venezuela tiene que ser resuelta por los propios venezolanos. Pero la comunidad internacional no tiene por qué permanecer pasiva o cómplice frente a esta clase de situaciones. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, ayudar a que se cree un clima de diálogo y a que a estas expresiones de violencia feroz desde el oficialismo dejen de prosperar. Y hay que fomentar canales de negociación para que se encuentre una salida política en Venezuela. Bueno, políticamente parece que el camino no está cerrado. Miremos lo que viene a continuación, porque hay un diputado de la oposición venezolana que ha manifestado que en los próximos días sacará nuevos audios reveladores. Vamos a ver qué es lo que dice este congresista de Venezuela. En los días que vienen, en cualquier momento, no solamente audio, hay otras cosas que tenemos que mostrar. Y les agradecemos al país su solidaridad y apoyo y también a los que están del otro lado que se queden tranquilos, que ya todo se dirá en el momento que se tiene que decir. Cualquier cosa que salga puede ser tan grave, pero más grave que lo que ya dijimos no es. Bueno, entonces es parte de los mensajes que también lanza la oposición para decir, oye, no nos vamos a quedar tranquilos con lo que está pasando. Y esto es importante porque a mí me preocupa esta medida que también ha adoptado Nicolás Maduro de armar a la clase obrera, ¿no? Hay una gran inseguridad, hay mucha delincuencia, se sacó a los policías, no fue suficiente, se llevó a los militares a las calles, parece que tampoco es suficiente y ahora se dice que se va a armar a los obreros. ¿No, eso no significa generar más violencia? Bueno, sin duda, algunos gobiernos en América Latina frente a los problemas de falta de seguridad ciudadana están optando por liberalizar el régimen de tenencia de armas. Y esto es un gravísimo error porque la experiencia internacional demuestra que hay una proporción directamente proporcional entre la disponibilidad de armas y la ocurrencia de hechos de violencia utilizando precisamente estas armas. Y desde ese punto de vista, esta es una medida demagógica más que lo único que puede hacer es precisamente enrarecer más el ambiente dentro de Venezuela. Bien, estamos conversando aquí en los estudios de Más Mundo con el internacionalista Óscar Esquiapa. Nos vamos a una pausa comercial y al regresar seguimos conversando con él sobre la crisis en Venezuela. No se muevan.
Esto es Más Mundo. Gracias, amigos, por acompañarnos. Y de inmediato continuamos aquí en los estudios conversando con el destacado internacionalista Óscar Esquiapa, con quien analizamos la crisis y la coyuntura en Venezuela. Habíamos quedado con un tema pendiente y me parece importante explicar también por qué Venezuela ha llegado a esta crisis de abastecimiento, diferentes productos, ¿no? Más allá de lo que significa el papel higiénico, también hay productos de la canasta básica familiar y de otras, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué han llegado a este extremo? ¿Es por un tema coyuntural, porque algo que se venía a venir, o es que ha habido un mal manejo del gobierno en esta situación? Bueno, definitivamente es un mal manejo, es la aplicación de políticas económicas erradas que desincentivan la producción, espantan a los empresarios, crean toda clase de restricciones para la libre circulación de productos. Y sobre eso los peruanos tenemos experiencia, porque esa es la situación que nosotros vivimos en la segunda mitad de los años 80, en el primer gobierno del señor Alan García, de tal suerte que creo que aprendimos de esa lección y básicamente para entender lo que está ocurriendo en Venezuela lo que tenemos que hacer es un poco de memoria. O sea, es que no compraron, no se abastecieron o cerraron las fábricas. ¿Qué pasó? Hay controles de cambios, hay controles de importaciones, hay políticas de control de precios, políticas de restricciones para la importación y para la comercialización de productos. Es decir, que ha desatado todo esto. Así es el recetario completo de todas las medidas que no deben adoptarse. Que todo lo que no se debe hacer se hizo. ¿Y eso se hizo desde que estaba Hugo Chávez en el poder o es desde que Nicolás Maduro adopta la presidencia? No, esto se ha heredado. Lo que ocurre es que, claro, la situación se va acumulando, los efectos van juntándose y cada vez se va haciendo más grave la situación. O sea, se veía venir y nadie hizo nada para contrarrestar la situación. Y hasta ahora no se está haciendo y obviamente agregar a esta situación el clima de violencia política con el cual el gobierno está manejando la situación, lo único que hace es empeorar las cosas, asustar más a los inversionistas. ¿Cómo será que ni siquiera hay vino de misa? La Iglesia Católica ha anunciado que ni hay harina problemas para hacer las hostias ni el pan. Así es, en efecto, ¿no? Y a eso se agrega todavía esta actitud beligerante del ministro del Interior y Justicia de Venezuela contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. El tema de salud también preocupa en Venezuela. Se ha alertado que hay la presencia de este virus AH1N1, conocido como la gripe aviar, y no hay vacunas. Entonces se viene lo peor, ¿no? Ojalá que no sea el caso, porque eso nos pondría al Perú en un grave riesgo que eso se propague muy rápidamente. Claro. Nuestro intercambio con Venezuela es muy fluido, intenso, y la posibilidad de contagio es muy significativa. Tiene usted mucha razón, porque es un problema para la región si tenemos un virus tan fuerte, ¿no? Y tan cerca. Vamos a dejar a Venezuela por un lado, señor Esquiapa, porque vamos a conversar también sobre la comunidad, lo que ha hecho la comunidad europea, que ha decidido levantar el embargo de armas a Siria, lo que permitirá a los países que están de acuerdo entregar armas a los rebeldes que se enfrentan pues al gobierno de Bashar al-Assad. Tenemos una nota. Los países de la Unión Europea podrán enviar armas a la oposición siria a partir del próximo 1 de agosto. El acuerdo, adoptado al margen de la normativa comunitaria, se alcanzaba tras más de 12 horas de reunión. Los partidarios de apoyar con material bélico a los rebeldes, Reino Unido, Francia y en las últimas semanas también España, volvieron a chocar con quienes defendían el mantenimiento del embargo de armas a todos los contendientes, encabezados por Austria. Lo que se ha planteado aquí es si éramos partidarios o no de que la Unión Europea mandase el mensaje político de que se autoriza el levantamiento del embargo de armas. Eso no quiere decir que vayamos a hacerlo directamente. El ministro británico de Exteriores, William Hague, anunciaba el fin del embargo para la oposición siria. Eso sí, antes de hacerlo efectivo dentro de 2 meses, se quiere dar una oportunidad a la Conferencia de Paz de Ginebra que quieren impulsar Rusia y Estados Unidos. Ayer, Sergei Lavrov y John Kerry volvían a reunirse en París. Todavía no han concretado fecha ni participantes. Podría celebrarse a mediados de junio y no está clara la presencia de Irán, defendida por Moscú y de la que recela Washington.
Bueno, mientras tanto, Rusia ha confirmado que va a seguir suministrando sistemas antimisiles tierra-aire S-300 a Damasco para ayudarle pues a repeler una eventual intervención extranjera. Así lo ha anunciado este martes, el día de hoy en Moscú, el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, quien calificó los sistemas antimisiles de su país como un factor estabilizador destinado a evitar la internalización de la guerra civil en Siria. Las exportaciones rusas en gran medida disuaden a algunas cabezas calientes de la posibilidad de dar el conflicto un carácter internacional con la participación de fuerzas exteriores que acarician este tipo de ideas. Así lo ha señalado el alto funcionario según la agencia ITAR-ETAS. En Bruselas, el representante permanente de Rusia en la OTAN insistió por su parte en que Moscú cumplirá sus obligaciones en el marco de los contratos firmados con Siria y afirmó que las ventas no transgreden el marco del derecho internacional. Bien, sobre este tema vamos también a conversar, a aprovechar la presencia del internacionalista Óscar Schiapp aquí en nuestros estudios. Y primero creo yo que lo más adecuado sería explicarle a los televidentes qué pasa en Siria, por qué hay un grupo que se le llama los rebeldes, que están en contra del gobierno y por qué es que tienen fundamentos suficientes como para querer derrocar a su presidente. Bueno, en el caso de Siria lo que tenemos es otra dictadura, esta absolutamente sangrienta y abusiva, sobre un escenario de división étnica dentro de Siria y de algún modo también división político-ideológica, de tal suerte que la oposición al régimen está conformada por un archipiélago de diversas corrientes, algunas bastante más radicales y por ahí algunas... Algo terroristas, ¿no? Algunas efectivamente con filiaciones cercanas a Al-Qaeda. Pero ciertamente no es la situación de toda la oposición siria. Nuevamente, lejos de crear un clima de diálogo para buscar salidas políticas, lo que el régimen de al-Bashar al-Assad ha hecho ha sido reprimir por medios extremadamente violentos a la oposición y en la práctica se ha generado un clima de guerra civil. Lo dramático al lado de ello es la absoluta inhabilidad de la comunidad internacional de alcanzar consensos mínimos para enfrentar esto. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha podido tomar decisiones sustanciales en la materia por el veto de Rusia y de China. ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Que el gobierno de Bashar al-Assad dé un paso al costado y traer la tranquilidad? ¿Eso podría traer la tranquilidad a Siria o igual continuaríamos en problemas, en guerra? Eso ayudaría grandemente a avanzar en esa dirección. Hay que garantizar que las fuerzas de oposición den espacio a las opciones más moderadas y menos violentas y que haya pues un respeto al Estado de Derecho, es decir, que no se suscite un clima de represión violenta e ilegal contra los partidarios del actual régimen. Ahora, lo que preocupa en esta guerra en particular es el uso de armas químicas, ¿no? Se ha comprobado, y algunos periodistas incluso también lo han podido notar, que el gobierno sirio utiliza estas armas químicas contra los rebeldes, pero no se descarta que estos también utilizan las mismas armas químicas para contrarrestar al ejército sirio. Esto es preocupante y es terrible. Absolutamente, entre otras cosas porque también expone a los riesgos de las armas químicas a la población civil completamente indefensa. Se está terminando de recabar información de inteligencia que pueda permitir un juicio más concluyente sobre quiénes y en qué extensión se están utilizando las armas químicas. Aprovechemos un poquito y expliquemos, ¿a qué llamamos armas químicas? ¿Cuáles son los efectos de estas? Bueno, hay gases de diversa naturaleza, muchos de los cuales tienen efectos sobre el sistema nervioso. ¿Pueden matar? Si no matar, por lo menos causar lesiones de carácter relativamente permanentes y sustanciales. Neurológicos. Así es, en efecto, ¿no? Estas son armas completamente proscritas en el derecho internacional, es decir, esto constituye un crimen de carácter internacional, ¿no? Ahora, muchos han criticado, ¿no? Esta resolución de la Unión Europea, de alguna manera dar la apertura a que cualquier país que pertenezca a este grupo pueda dar la facilidad de armas a los rebeldes para de alguna manera seguir en lucha contra el gobierno de Bashar al-Assad. ¿Esto es correcto? ¿Cómo lo ve usted?
Creo que es inevitable, no es el escenario ideal, pero frente a una situación en la que la guerra civil se mantiene causando muertes todos los días, sobre todo afectando a la población civil, y no hay un resultado concluyente, hay que romper ese equilibrio perverso. Y lo que está haciendo la Unión Europea es levantar este embargo para la oposición, pero con vigencia dentro de 2 meses, es decir, da una ventana de oportunidad de 2 meses al régimen sirio para enmendar rumbos e iniciar un proceso de negociación conducente a una transición en Siria. Si eso no ocurre, entonces se haría efectivo... Sería una guerra terrible, ¿no? Bueno, sí. Estados Unidos está también seriamente considerando esta situación. El senador John McCain acaba de estar en territorio sirio, ingresó por breves horas, estuvo reunido con miembros de la oposición siria, justamente discutiendo al respecto. El gobierno de Obama, que ciertamente es muy cauto en lo que se refiere a situación de conflicto armado, está tomando esto con mucha prudencia, pero si es que la Unión Europea avanza en su decisión, inevitablemente los Estados Unidos va a tener que seguir un curso parecido. Era justamente mi siguiente pregunta, porque ¿cuáles son la posición de los países expectantes a este conflicto? ¿Estados Unidos apoya a cuál de los dos bandos y qué es lo más conveniente? Estados Unidos considera, como la Unión Europea, que el régimen de Assad ya no puede continuar. Se ha deslegitimado, ha incurrido en actos atroces que de ninguna manera justifican su permanencia como gobernante frente al resto de la comunidad internacional y frente a la población siria. De tal suerte que una transición en la cual tiene que tener de fuerte presencia la oposición siria es inevitable, a la vez que se reconoce que existen pues estos peligros del radicalismo de algunos sectores de la oposición siria. ¿Se puede hablar entonces de que ahora en ese contexto internacional la Unión Europea le está dando como que una presión política al gobierno de Bashar al-Assad para que trate de dar un paso al costado o replantee un poco su estrategia en contra de los rebeldes? Sí, claro. Bueno, y el camino definitivamente tiene que ser el de dar un paso al costado. El problema con gobernantes, dictadores que cometen actos atroces es que no hay un camino de salida, porque cualquier salida implica ahora, por ejemplo, que sean llevados ante la Corte Penal Internacional para ser juzgados por los crímenes que pudieran haber cometido. De tal suerte que eso limita las posibilidades de una salida voluntaria por parte del gobernante sirio. Bien, muchísimas gracias, señor Schiappa. Gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Realmente siempre es un placer conversar con usted y por supuesto que lo invitaremos en otra oportunidad para saber exactamente y seguir hablando, por ejemplo, de lo que pasa en Siria en las próximas semanas. Nos vamos, amigos, a una pausa comercial.